Nos solemos imaginar las imponentes pirámides, los faraones, o tal vez los dioses que simbolizan este periodo histórico. Pero, más que esto, el antiguo Egipto fue un periodo repleto de enfermedades, hambrunas y crueldad. Con esto, la vida en aquellos tiempos se convertía en un desafío monumental. Existen diversas razones por las cuales no podrías sobrevivir en este periodo, y en este video las vas a conocer. Así que, sin más preámbulo, dale a me gusta, suscríbete y acompáñame en esta nueva travesía histórica. Bienvenidos a Travesía Histórica. Clima abrasador. El calor y el frío eran la problemática principal en estos tiempos, con temperaturas que oscilaban los 50 grados Celsius durante el día y durante la noche, bajando hasta los menos 15 grados. Tu causa de muerte podría ser meramente por las condiciones ambientales. En el antiguo Egipto, los conocimientos para combatir las abrasadoras condiciones del desierto eran mínimos. Por ejemplo, una de las maneras más comunes para combatir el calor era colocar esteras húmedas o palmas en las puertas de los hogares. Cuando el agua se evaporaba, esta creaba un ambiente más fresco dentro de las casas. Para el frío, la única alternativa era el uso del fuego dentro de los hogares. Claro que este era un arma de doble filo, ya que aumentaba las temperaturas, pero a cambio, el incremento de monóxido de carbono en el aire causaba problemas respiratorios. Por supuesto, no podemos olvidar las tormentas de arena, uno de los mayores riesgos de vivir en Egipto y que ha perdurado hasta nuestros tiempos. Durante este periodo, las tormentas azotaban las grandes ciudades de Egipto, causando un sinnúmero de problemas para la salud. Este fenómeno ambiental es peligroso por dos simples razones. En primer lugar, puede causar deshidratación y desorientación. Y por supuesto, la arena bloquea las vías respiratorias, causando que las personas se asfixien. Enfermedades devastadoras. Durante este periodo, las enfermedades eran pan de cada día. Con una esperanza de vida de 30 años, tu preocupación principal, luego del clima, era no quedar enfermo. Con enfermedades como la tuberculosis, tétanos e infecciones virales, te hubieses enfrentado a un verdadero desafío por la supervivencia. Según historiadores, la gran mayoría de los egipcios morían antes de poder cumplir tan siquiera 24 años, lo cual convierte a este periodo en uno de los tiempos con más tasa de mortalidad. Las creencias religiosas no ayudaban. Las enfermedades, a menudo consideradas en el antiguo Egipto como presagios de mala suerte o castigos enviados por los dioses, marcaban profundamente la vida cotidiana. La medicina era rudimentaria, con tratamientos que, en lugar de ayudar, podrían agravar la situación. Por ejemplo, para combatir los problemas cardíacos se utilizaban hechizos o conjuros, los cuales, por supuesto, no tenían ningún efecto en los pacientes. El uso de magia en la medicina egipcia no se limitaba solo a problemas del corazón. Para casi todas las dolencias, el uso de hechizos o conjuros era lo más común en estos tiempos. La limitada higiene causaba que las personas padecieran de enfermedades como la sarna y la micosis. Y claro, también los problemas intestinales estaban muy presentes durante este periodo. Los parásitos por consumo de agua contaminada del Nilo eran inevitables, ya que el proceso de desinfección del agua era primitivo. En el antiguo Egipto, un hechizo al día mantiene al médico lejos. O tal vez no. Plagas abundantes. En el antiguo Egipto, las plagas se hacían muy presentes. Durante la historia de nuestro planeta, las erupciones volcánicas siempre han dejado un rasgo distintivo en nuestro ambiente. Por ejemplo, con la erupción del imponente volcán de Tera, ubicado en la isla de Santorini en torno al año 1550 a.C., causó que las temperaturas se elevaran y a consecuencia de esto, los insectos tomaron un comportamiento un tanto extraño. Uno de los insectos más afectados fueron los saltamontes, cuya química cerebral cambia cuando las temperaturas aumentan. Estos cambian su comportamiento gregario para convertirse en una plaga aterradora. Se convierten en langostas voladoras y se reproducen de forma incontrolada, arrasando con los cultivos y causando enfermedades. Un ejemplo de esto es la famosa plaga bíblica, que llegó a Egipto durante el reinado del faraón Amosis, causando hambrunas y un ambiente de terror general.
Otras plagas como los mosquitos y las ranas estaban presentes y claro, los piojos eran una problemática incluso para el faraón. Por ejemplo, para combatir a los piojos, estos solían depilarse la cabeza, ya que para ellos era más fácil combatir esta plaga simplemente haciendo esto que eliminándolos. Los mosquitos, por supuesto, siempre han sido un dolor de cabeza para la humanidad. En el antiguo Egipto, las enfermedades a causa de los mosquitos eran comunes y las muertes por estas mismas también lo eran. Hambrunas. Las hambrunas en el antiguo Egipto también estaban presentes. En aquellos tiempos, las hambrunas azotaban a las grandes ciudades de forma atroz, causadas muchas veces por inundaciones, sequías, guerras o plagas. Por ejemplo, una famosa inscripción hallada en el Kab habla de una devastadora hambruna que duró muchos años durante el reinado de los reyes hicsos, un grupo de conquistadores que gobernó Egipto entre el siglo XX y el XV a.C. En la comunidad de Ain la Vaca, que está situada a unos 200 kilómetros del Nilo, se hizo un descubrimiento que dejaría en evidencia las hambrunas que azotaban esta región. Se encontraron 60 momias egipcias, datadas del siglo I a.C. hasta el siglo III de nuestra era. Estas momias no pertenecían a la realeza egipcia o a una clase alta. Se trataba de momias de la clase trabajadora, las cuales presentaban una postura arqueada, problemas de artritis y de desnutrición, siendo estos rasgos propios de los que han pasado por hambrunas. El yugo religioso. La religión en el antiguo Egipto jugaba un papel fundamental en la vida de las personas en aquella época. La religión estaba íntimamente relacionada con la política, la economía y, por supuesto, la cultura. Fue tanta la importancia de esta que la vida en el antiguo Egipto giraba en torno a ella. Los egipcios eran politeístas, adorando a una vasta cantidad de dioses y diosas, cada uno con sus propios roles y atributos. El faraón era considerado un dios viviente, el intermediario entre los dioses y los humanos. Su rol era mantener el Ma'at, o el orden cósmico y social. La estabilidad y prosperidad del país dependían de su habilidad para realizar correctamente los rituales y mantener a los dioses satisfechos. La religión egipcia tenía cero tolerancia hacia aquellos que querían incumplir las leyes de la misma. Un ejemplo famoso fue el caso de la herejía de Akenatón, quien quiso cambiar por completo la religión egipcia entre los años 1372 y 1336 a.C. Según historiadores, el origen de la herejía de Akenatón se debió al incremento del poder que había tenido la casta sacerdotal de Amón a lo largo de los años. Inundado por temor hacia esta casta, este decidió transformar la religión egipcia, dando solamente culto a un solo dios, el cual era Atón, dios de la corona solar. Esta medida de Akenatón no le sentó muy bien a los adoradores de Amón, quienes, tras la muerte de este, borraron una gran parte de su historia de los manuscritos y monumentos, esto como venganza por haber tratado de acabar con su religión. Akenatón reformando la religión egipcia. ¿Y si probamos con un solo dios? ¿Qué podría salir mal? Autoridades brutales. A lo largo de 3000 años de historia en el antiguo Egipto, fueron muchas las organizaciones autoritarias, y estas, en la gran mayoría de los casos, se caracterizaban por ser bastante brutales a la hora de imponer la ley. Por ejemplo, los Saper, quienes se encargaban de acompañar a los recaudadores de impuestos cuando estos iban a cobrarlos entre las clases más bajas. El papel principal de los Saper era propinar golpizas a los campesinos que no pagasen los impuestos. Durante estos tiempos, existía también una policía local, la cual tenía como papel principal proteger los mercados. Estos eran conocidos por su ferocidad a la hora de mantener el orden. Esta policía liberaba perros y babuinos para que atacaran a los ladrones que robaban productos de los mercaderes. Por supuesto, existían autoridades que abusaban de su poder y, ya sea por algún tipo de conflicto o tirria, estos no hubiesen dudado en usar su poder. Constantes guerras. Los conflictos bélicos en el antiguo Egipto eran caracterizados por ser atroces, cobrando la vida de numerosas personas. Tu vida correría un constante peligro. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, las guerras civiles eran, por así decirlo, algo normal.
Estas eran desencadenadas por movimientos políticos o por el descontento de las personas hacia el dirigente de turno. En estas guerras civiles, los habitantes de las grandes ciudades egipcias enfrentaban un miedo constante a perder la vida de forma injusta. También las invasiones recurrentes eran una problemática general en el antiguo Egipto. El faraón Mentuhotep II tuvo que enfrentarse a numerosas invasiones de beduinos que provenían del Medio Oriente. Estos intentaban conquistar el delta del Nilo entre los años 2061 y 2010 a.C. Entre los años 1991 y 1961 a.C., el faraón Amenemhat I tuvo que hacer frente a los lidios y cananeos que atacaron las tierras egipcias. Finalmente, los egipcios sufrieron la invasión del Imperio Aqueménida, quienes conquistaron Egipto en el año 550 a.C. y mantuvieron el control hasta la llegada de Alejandro Magno. En conclusión, la vida en el antiguo Egipto estaba marcada por extremos desafíos y peligros. Los habitantes enfrentaban un clima implacable, con temperaturas extremas y tormentas de arena. Las enfermedades devastadoras y la falta de medicina efectiva reducían drásticamente la esperanza de vida. Las plagas, incluyendo langostas y mosquitos, eran frecuentes y causaban estragos tanto en la salud como en la agricultura, conduciendo a hambrunas severas. La religión, aunque central en la vida cotidiana, podía ser opresiva y punitiva hacia quienes desafiaban sus normas. Además, las autoridades eran a menudo brutales en la aplicación de la ley, y las constantes guerras y conflictos internos añadían una capa más de peligro a la ya ardua vida de los antiguos egipcios. Estos factores combinados hacían de la supervivencia en el antiguo